Ayer por fin el presidente López Obrador se reunió con los mandatarios locales del país y con la gobernadora también. En San Luis Potosí lo hizo allí, en ese estado, aunque la reunión fue a puerta cerrada. Los propios gobernadores aliancistas hicieron públicas sus intervenciones y también sus reclamos al gobierno federal. Al final se lograron acuerdos, pero no los que esperaban los gobernadores de la oposición y ni la gobernadora. Veamos el contexto. Este miércoles en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con la Confederación Nacional de Gobernadores, donde acordaron seguir dialogando para implementar una estrategia conjunta para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. El presidente López Obrador dijo que su gobierno no es sectario, que respeta el derecho a disentir y que el trato para todos los gobernadores será igualitario. A nombre de la Alianza Federalista, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió una verdadera coordinación entre los estados y la federación. Los gobernadores de oposición que integran esta alianza solicitaron a la Federación 1.5 billones de pesos para reactivar la economía en coordinación con los estados y los municipios. El mandatario federal señaló que no habrá recursos extra, pero se comprometió a entregar puntualmente las participaciones federales y recursos ilimitados para el tema sanitario, incluidos medicamentos y acceso a la vacuna cuando exista. Dijo también que a través de programas sociales, su administración seguirá destinando recursos a las familias más pobres para que no baje el consumo. También aceptó iniciar el análisis de la Ley de Coordinación Fiscal para discutir esquemas de redistribución fiscal y adecuar las políticas económicas y financieras a la situación que enfrenta el país. Ofreció además que a través de la banca de desarrollo, los gobiernos estatales puedan reestructurar la deuda de sus estados o adquirir nuevos créditos, mientras que los gobernadores de oposición insistieron en demandar que se consideren las particularidades de cada entidad. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, veloz, esta reunión que tuvieron los gobernadores, la gobernadora, la jefa de gobierno y el presidente, que habíamos platicado el martes pasado un poco de cuál iba a ser ese encuentro, todo lo previo con, evidentemente, de telón de fondo los videoescándalos que surgieron por ahí del martes precisamente, pero hoy con estas diferencias con los gobernadores, que eso vamos a platicar en el siguiente bloque también, las acusaciones del gobernador panista de Tamaulipas, pero un balance general de este encuentro, ¿cómo lo viste? Pues parece que el orden del día fue la denuncia que hizo Emilio Lozoya. Yo creo que los gobernadores y gobernadoras estaban pensando llegar a hacer un contrapeso, a hacer una denuncia, a tratar de plantarle cara al presidente, pero llegaron en un momento en el que la oposición está muy disminuida, exhibida, están atravesando este caso de corrupción. Y justo creo que el tema de la CONAGO tuvo mucha fuerza en un momento en el que los partidos de oposición en realidad tenían algo de legitimidad y fuerza. Y hoy no es el caso, y creo que se dejó ver en la CONAGO. Eso sumándose al tema de que hoy las entidades federativas en conjunto tienen endeudado más de 500,000 millones de pesos, que no tienen nada de dinero para actuar digamos, para actuar de manera autónoma, que prefieren estirar la mano al Estado, al gobierno federal para que les dé dinero, que aumentar sus impuestos, que hacer una reforma fiscal en sus estados para que paguen impuestos, y prefieren estar siempre como a expensas del gobierno federal, y eso fue lo que pasó. Y yo no sé si lo que esperaban era otra cosa, pero al final parece que lo que diluyó este tema en la reunión y que cayó muy bien fue el tema de que los estados pudieran tratar de subsanar sus deudas a través de manobras, que la verdad es una manera muy buena del presidente de decir, bueno, estoy siendo una persona buena con ustedes, porque la verdad es que habla nada más de la calidad moral que tiene el presidente de seguir cooperando en este sentido, porque los estados hasta ahora no tienen nada que ofrecer en ningún lado, porque están muy endeudados y no tienen dinero particularmente. Creo que esto fue una manera del presidente de ser generoso en ese sentido, y muchos se fueron contentos a partir de eso. Me llama la atención que Javier Corral haya salido a decir, bueno, aquello fue una mañanera, pero que en ese momento haya atrevido a casi aplaudir que el presidente les haya dado esta opción de manobras en ese momento. Simplemente creo que la CONAGO ya no tiene la fuerza que tuvo en algún momento, y que hoy los gobernadores que estuvieron en la reunión, que se tardaron, dicho sea de paso, porque así se habla de la desorganización que existe, que hoy ellos evocan, se tardaron 1 año y medio, 1 año o 2 meses para reunirse absolutamente todos y todos los gobernadores, lo que me parece fatal. Entonces, hoy quieren hablar de que se coopere, pero se tardaron mucho en reunirse. Creo que el presidente se portó a la altura en todos los sentidos, y claro que hubo 2, 3 comentarios ahí de quien quiso plantarle cara, pero llegaron muy disminuidos, y creo que el tema de las filtraciones de Lozoya se llevó de canteo todo lo que se pudo platicar en esa reunión.
¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Coincides con Veloz? ¿Un balance general de este encuentro? Pues dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a los que fueron del gabinete, te van a decir que llegaron a acuerdos muy puntuales y saldrá justamente el fondo de estabilización en los más de 13,000 millones de pesos que se anunciaron y se reportaron por vía de los boletines oficiales en prácticamente todos los medios de comunicación del país. Si le preguntas también a algunos gobernadores que tuvieron la oportunidad por lo menos de hacer un posicionamiento temático, quizás te dirán que, bueno, hubo oídos sordos, pero por lo menos la oportunidad de reunirse, como decía Estefanía, 1 año, 8 meses sin reunirse, entonces pues la primera cosa era reunirse y a partir de ahí ver cómo les iba. Si les preguntas a los otros, creo que en realidad pues también te van a decir eso, ¿no? Que fue mucha demagogia, que fue la misma narrativa que se utiliza en todas las mañaneras y sobre todo que frente a las demandas muy puntuales que se hicieron sobre aumentar las participaciones federales o armar fondos de rescate para la economía de las familias en los estados, la respuesta fue no. Segundo, que frente al tema de poder incentivar un nuevo pacto fiscal, la respuesta también fue echarse la bolita, ¿no? La federación, bien dice Estefanía, tienen los estados muchísima deuda y la federación dice, bueno, pues hagan reformas fiscales estatales, pero al mismo tiempo también sabemos que la oportunidad de oro en términos de legitimidad política para poder hacer realmente una reforma fiscal de fondo, progresiva, no regresiva, que verdaderamente tuviera un efecto redistributivo sobre la riqueza, estaba en esta legislatura del primer trienio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se hizo en el primer año, cuando sí se hicieron un montón de reformas constitucionales que hemos debatido en esta mesa, desde la Guardia Nacional hasta el tema, ¿no? de los salarios de los miembros de la administración pública, muchísimas otras. Esta en particular no se hizo y bueno, claro que ahora en medio de una pandemia y una crisis económica que trae regresiones del PIB de entre 2 y, ¿no? de entre el 10 y el 20% del PIB, pues por supuesto que ahorita no hay condiciones políticas para hacerlas y menos cuando ya está tan cerca el arranque del proceso electoral. Sí. Yo lo que rescataría es un poco lo que decía al final Estefanía, ¿cuál es el valor real hoy de la CONAGO como mecanismo de organización de las demandas de los estados, de priorización justamente temática y temporal de esas demandas en términos de la interlocución con el gobierno federal y sobre todo de poder o no organizar un contrapeso, ¿no? Al tipo de políticas públicas que se están implementando desde la federación? Creo que la CONAGO está muy desgastada, creo que en la CONAGO hay muchísimos grupos, creo que además su poca relevancia y su poco sustento jurídico sirvieron, por ejemplo, para que ayer gobernadores como Barbosa dijeran, bueno, este ni siquiera es el espacio en el que tenemos que discutir. Yo me pregunto cuál es el espacio, si al final del día también la relación con la Secretaría de Hacienda termina siendo muy discrecional y terminamos viendo gobernadores negociando también con sus diputados, con sus senadores locales al momento de las negociaciones del presupuesto de egresos de la federación, como si eso realmente fuera la manera sana de llevar a cabo las agendas estatales hacia adelante, ¿no? Alejandro, ¿qué quieres poner tú a la discusión en la mesa? ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Que hacía mucha falta y creo que si bien fue oportuno y los saldos son positivos, creo que fue un poco tardío, pero siempre es mejor retomar la coordinación y el diálogo. Y si bien es mucho la toma de foto, el protocolo, el mensaje simbólico, también creo que ya venían con semanas de anterioridad, sobre todo a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, operando políticamente, porque finalmente tienes un escenario sumamente complejo en donde requieres plena coordinación para mitigar los efectos de la pandemia, la reactivación de la economía, por una parte, y por otra hay un área de confrontación muy fuerte entre los gobiernos, tanto entre gobiernos locales como entre estos y a nivel federal, por cosas que se van intercruzando en un escenario muy complejo, que son las revelaciones de Lozoya, que implican a gobernadores en funciones, en donde se denuncia que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y que se vienen las elecciones intermedias. Es en este panorama complejo en donde se tienen que cerrar filas para un tema que es de máxima prioridad, que es cuidar la salud y la economía de los mexicanos. Y esto del pacto fiscal yo lo vería con cierto escepticismo y con ciertas reservas, porque hay que recordar que quienes están impulsando este pacto fiscal no lo hacen en un tono
progresista o en un tono de justicia social, sino por lo contrario. Son los estados de mayor poder adquisitivo que denuncian que están subsidiando al sur-sureste del país y que no es justa esta distribución. Algo muy parecido a lo que dice, por ejemplo, Cataluña en el Pacto Federalista de España, y que son debates pues que no han llevado o que no llegan a buen puerto y que generan pues divisiones. Y entonces no tiene mucho que ver con mejorar el sistema de recaudación o que realmente las entidades federativas recauden más y que no dependan tanto de la federación, sino más bien de deslindarse de ciertas regiones de México a favor de otras. Sí. Y ahí sí creo que no hay que entrarle a ese tipo de debates. Bien. ¿Cómo lo ves tú, Martín? ¿Qué destacas de este encuentro del presidente con los gobernadores y la gobernadora? A la pregunta que hacía Lisa al aire, que creo que es muy pertinente, en cuál es el espacio idóneo para discutir esto, a lo mejor no es la CONAGO, pero pues entonces sería el Congreso, ¿no? Una vez que el Congreso pues ni legisla ni hace nada que no le diga el partido ahorita, y antes había una total irresponsabilidad. Y yo creo que obviamente lo que estaba de fondo era el famoso pacto fiscal. Nada más para recordar, el pacto fiscal actual nace en 1978. Desde ese momento no hemos revisado nuestro sistema fiscal federal, que tiene una configuración muy específica, porque en ese momento se pretendía desarrollar sobre todo el sur del país, y dijeron, ok, de todo lo que recauden los estados vamos a tener una fórmula en la que yo, federación, voy a repartir equitativamente los recursos entre todo el país, precisamente para que pase lo que para que no pase lo que decía Alejandro, que yo soy Nuevo León, soy muy rico, produzco mucho, tengo más impuestos, entonces yo me quedo mi dinero. No, tú, Nuevo León, vas a aportar un fondo central, ese fondo central lo voy a controlar yo, y con una fórmula equitativa, el número de habitantes, etcétera, voy a repartir a todo el país porque todos somos mexicanos. Ahora, ese pacto debe ser revisado, porque ninguno de los estados, ni uno, recauda más del 15%. Ese es el primero. 2, ha habido un aumento exorbitante de las transferencias y las participaciones federales a los estatales después de la alternancia. Nada más para dar un número. Después, en el 2000, lo que transfería la federación a los estados eran 600,000 millones de pesos. En el 2015 llegó a ser 1,200,000,000 pesos. Ni sé cómo se escribe eso. No, fue un montón de dinero más la deuda. Entonces sí tenemos un problema enorme, que además se topa ahorita con una crisis económica, que en los estados no tienen esa cosa que dicen los economistas, espacio fiscal. El problema es que por ley, al que le toca convocar a este gran pacto fiscal es el Ejecutivo, y también de facto es el único que tiene la legitimidad. El problema de todo esto no es una cuestión solamente política, que la gente se está muriendo de hambre porque no tiene dinero, ¿no? Entonces la responsabilidad política se la están echando como si fuera papa caliente, y la gente no come. Hacemos una pausa, regresamos justamente para retomar el tema de la reunión de los gobernadores, la gobernadora con el presidente, porque en ella, el de Tamaulipas, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, se defendió ante una presunta investigación en su contra por lavado de dinero y prácticamente dijo que detrás de estas acusaciones hay una persona, el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta. Demasiados frentes abiertos para el gobierno federal. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.